Hola, buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a la segunda jornada de Unlimited Experience. Como muchos de vosotros sabéis, este evento Unlimited Experience consta de varias actividades, de 8 actividades en total, que hemos repartido en 2 jornadas desde el equipo de Unlimited Spain. Ayer pudimos disfrutar de 3 jornadas y hoy vamos a ver, perdón, de 3 sesiones y hoy vamos a ver 5 actividades nuevas. Y además comenzamos con una sesión muy especial con consejos para emprendedores que están buscando financiación. Y digo que es una sesión muy especial porque, al contrario del resto de las actividades, desde el equipo de Unlimited decidimos limitar el número de plazas solo para los primeros que se inscribieran o para los primeros que tuvieran interés, como un poco modo de premio y también porque creemos que va a ser muy interesante y va a aportar mucho valor interactuar con los ponentes. ¿Y qué ponentes tenemos hoy con nosotros? Tenemos a Gabriel Campillo y a Manuel Marina, que les invito a que suban al escenario. Esperamos unos segundos. Ahí tenemos a Gabriel. Hola Gabriel, bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. A ti. Hola Manuel, ¿qué tal? Hola, Vicky. Bienvenido. Eh, a vosotros por estar aquí, por vuestro tiempo. Y bueno, os voy a hacer una breve presentación para que los asistentes conozcan mejor vuestro perfil. Por una parte tenemos a Gabriel, que es consultor, experto en innovación, impulsor de metodologías y tecnologías utilizadas por organizaciones exponenciales como Airbnb, Uber o incluso Procter Gamble, si no me equivoco. Además, Gabriel también ha colaborado como Business Angel a nivel nacional y a nivel internacional y ha liderado programas de apoyo a emprendedores o de innovación abierta, ¿verdad? Y de Corporate Venture Capital. ¿Es correcto, Gabriel? Así es. Fenomenal. Y luego tenemos a Manuel Marina, que es cofundador y CEO de Aidoven, además de ser cardiólogo. Y Aidoven, esta startup, busca detectar de forma temprana problemas cardíacos para prevenir enfermedades como el infarto de miocardio o la muerte súbita. Además, Aidoven es una startup que pasó por la 4.ª edición del programa Emprending Health, que es un programa de apoyo a emprendedores de impacto social en salud que organizamos desde Unlimited Spain junto a Lili. Hemos tenido la suerte de trabajar con ellos. Gabriel también es colaborador de Unlimited en muchos proyectos y además os vamos a mostrar luego uno de ellos. Así que nada, nos sentimos como en casa con vosotros. Muchas gracias, como decía, por vuestro tiempo. Os animamos a todos a que podáis interactuar con ellos ahora, hoy que tenemos la oportunidad. Para ello, en la parte de la derecha vais a ver una pestaña de chat que es abierta y pública donde podéis dejarnos comentarios o saludos. Una parte de preguntas que es privada, solo lo vamos a ver el equipo y los ponentes, con lo cual podéis preguntar ahí abiertamente todas las dudas que os vayan surgiendo. Y una parte de personas donde podéis ver el resto de asistentes a esta sesión. Creo que no me dejo nada, no me quiero extender mucho más. Primero vamos a empezar con una parte introductoria de Gabriel, luego hablará Manuel. Pasaremos a tener una pequeña charla para ver conclusiones, preguntas y esta sería la sesión. Así que esperamos que lo disfrutéis mucho y sobre todo que os sea muy útil. Bueno, te dejamos en el escenario, Gabriel. Gracias. Venga, voy a compartir mi pantalla. Vale. Bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poderles platicar esta masterclass que es acerca de financiación en startups de impacto y es un tema que es muy interesante. Lo aprendí pues cuando empecé a estudiar la carrera. Yo soy ingeniero industrial de carrera, después me dediqué a cuestiones de marketing. Mi primer trabajo fue a los 18 años trabajando en PepsiCo y ahí empecé a entender los fierros, los funcionamientos de una empresa y de cómo se lanzan iniciativas al mercado, y después me convertí en consultor, empezando a trabajar con iniciativas muy incipientes, desde lanzar una barrita de cereales al mercado, y poco a poco se fueron acercando personas que les interesaba salirse de su lugar de trabajo y emprender algo por su cuenta. Y este fue el tema central, o fue uno de los temas que más acaparó la atención desde hace 22 años que me dedico a esto. Entonces,
Pues bueno, hoy muchas gracias a Unlimited por invitarnos, Bank of America también, un actor importante en toda esta formación. Y bueno, empecemos por el principio. Vamos a platicar hoy, va a ser una presentación muy rápida, creo que es más interesante platicar con Manuel, a quien hemos invitado hoy, pero para sentar un poco el antecedente, un poco el ambiente, el contexto en el que nos queremos mover durante los próximos 30 minutos es, primero les voy a platicar de algo que les va a servir muchísimo. No les voy a decir, pero ahora voy para ello. Luego les voy a platicar un poco por qué cierran las startups, ¿no? Por qué fracasan. No me gusta la palabra fracaso, pero bueno, al final hay razones y hay elementos muy concretos, medibles, de por qué cierra una startup. Después les voy a hablar un poco acerca de la evolución de una startup y los recursos que utilizan. Y después les voy a platicar acerca de las fuentes de financiación y por qué es tan importante entender estos dos últimos puntos, la evolución, los recursos que se utilizan y de dónde se pueden obtener estos recursos, ¿no? Cuáles son las fuentes para su financiamiento. Y después vamos a terminar con una ronda de preguntas y respuestas con Manuel. Seguramente a él le suena y le es muy familiar el recorrido que les voy a platicar en este momento. Los que hemos emprendido y los que los que hemos emprendido, seguramente ya nos sentimos familiarizados con esto, los que van a emprender. Lo más valioso de este tipo de charlas es que es algo que viene de nuestra experiencia y que no viene de libros de texto. Y se ha convertido en teoría en este momento, pero es una teoría que viene, es un conocimiento que viene de la experiencia, ¿no? Del día a día. Entonces, bueno, sin más, vamos a comenzar. Este es un libro que a mí en lo personal me cambió la vida, lo leí en 1998 y me hizo entender algo, ¿no? Cuando nosotros sufrimos una transformación, sea lo que sea, y cuando queremos emprender una nueva aventura, sea la que sea, es importante entender de qué nos estamos liberando, pero es más importante entender y saber para qué, ¿no? Esto es algo de lo que habla Viktor Frankl en su libro El hombre en busca del sentido. Es la base de una corriente psicológica o de la psicología que se llama logoterapia, que se basa en entender el propósito. Y esto es algo fundamental y lo he utilizado en más ocasiones en charlas con emprendedores, porque el propósito digamos, es la esencia de todo proyecto, ¿vale? Y tenemos que entender que el propósito no es pasión. La pasión por sí misma difícilmente va a llegar a algún lado. Tiene mucho empuje, tiene mucha energía, pero muchas veces por esta misma pasión nos desfogamos, nos drenamos completamente y nos quedamos sin energía, entramos en un periodo de frustración extrema, perdemos ese empuje que nos hizo iniciar todo proyecto y al final pues terminamos quemándonos, ¿no? Adicional a la pasión, la misión, si alguien ya ha visto la película, bueno, pues conoce el final. Y la misión, hacer las cosas solamente por hacerlas, nos puede terminar quemando, ¿no? Y si alguien encuentra alguna asociación a las misiones evangélicas en la Nueva España, en la época de la conquista, pues dista mucho de ser una cuestión religiosa. Si bien es algo que está muy relacionado con la propia vocación, si tenemos una vocación de servicio, por ejemplo, como la Madre Teresa de Calcuta o como la misma princesa Diana la tuvo, pues siempre hay un síntoma o siempre hay una cuestión ahí de incertidumbre, ¿no? Porque estamos tan guiados por nuestra pasión y es tan fuerte nuestra misión, pero no sabemos de dónde vamos a conseguir o de dónde van a venir todos esos recursos que necesitamos. Y pues poco a poco, con tropiezos, nos vamos a ir encontrando, ¿no? Entonces hace que este camino se convierta en algo pues muy empedrado, ¿no? y algo con muchos tropiezos, lo que también nos puede llegar a frustrar y puede acabar con nuestra paciencia, ¿no? Y luego también emprendemos porque decimos, pues yo ya quiero mi propio espacio, ¿no? Y lo que hacemos es aislarnos completamente del mundo y bajo este ímpetu de ser nuestro propio jefe y dedicarnos a lo que nos gusta, pues entramos un poco en la displicencia simplemente por el disfrute, ¿no? Por hacer las cosas que disfrutamos y esto hace que perdamos completamente
el foco. Pero hay también quien emprende por las razones equivocadas. No está nada mal hacer dinero, pero ese no puede ser nuestro último ni única finalidad, ¿no? Si volvemos a lo que les estaba comentando acerca de Viktor Frankl y del sentido, si finalmente buscamos solamente el beneficio económico y financiero, nos vamos a quedar vacíos, ¿no? Este es uno de los yates más grandes del mundo, y la persona que lo posee, pues digamos que su actividad económica no ha sido en el mayor beneficio de toda la humanidad, ¿no? Y si estamos hablando de emprendimiento y de startups de impacto social, pues me parece que los puntos que les he comentado ahorita están todos unidos, o digamos la amalgama es el propósito en sí, ¿no? Pero tenemos que ligar todas nuestras actividades a este propósito y ser muy inteligentes cuando lo estamos haciendo, ¿no? Por un lado tenemos el mundo corporativo, ¿no? Por ejemplo, cuando empecé a trabajar con PepsiCo, luego me salí de trabajar de PepsiCo y fue mi primer cliente en el mundo de la consultoría, después con Coca-Cola, Microsoft, con un mundo muy corporativo que me dio todas las tablas y todo el conocimiento, unas excelentes escuelas. Y del otro lado tenemos las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Por un lado, los flujos de caja, el capital con el que trabajan los corporativos, pues no se parece nada a los fondos o recursos con los que trabaja una ONG. Pero el emprendedor de impacto es alguien que está en medio, ¿no? Y es alguien que tiene que ser muy inteligente en la manera en la que crea una corporación y la hace y crea una operación sólida, por un lado, pero por otro lado también busca el beneficio de todos los que están involucrados. Al final, en su cabeza, en la cabeza del emprendedor de impacto, hay un ecosistema, es decir, una serie de piezas que arman un rompecabezas en donde todos se benefician, ¿vale? El emprendimiento que encabeza Manuel Eindhoven me parece que es algo fundamental, porque además la cardiología ahorita no nada más está trabajando con personas enfermas del corazón o que les fallan las coronarias, sino están trabajando con enfermedades que vienen también, por ejemplo, por una mala alimentación, por la diabetes, por el estilo de vida, por fumar, es decir, muchísimas cosas. Entonces, el ecosistema se empieza a robustecer y quedamos en esta área gris en el centro, y casualmente esto se alinea con nuestro propósito, ¿no? Y lo que hacemos no nada más nos beneficia a nosotros, sino a los pacientes, sino al ecosistema de la salud, al propio sistema o ecosistema de salud pública, le beneficia muchísimo. Yo vengo de México, vivo aquí en España desde hace 2 años, pero en México el emprendimiento que tiene que ver con el sector salud, por ejemplo, las farmacias que están atendiendo como si fueran consultas médicas, le quitan al gobierno una carga fiscal y financiera importantísima, ¿no? La razón a la que estas farmacias y consultas privadas atienden a pacientes ha crecido de 5-1 durante los últimos 10 años, ¿no? Entonces le quita un peso importantísimo al gobierno, ¿no? Entonces es un poco el área en la que se mueve el emprendedor de impacto, ¿vale? La mentalidad es la base. Esto es lo que les comentaba, que les va a servir muchísimo para el resto de su vida como emprendedores, ¿no? Para quienes están empezando, esto es básico, ¿ok? Para quienes ya empezaron, me parece que ya se han ido cuenta o se van a ir dando cuenta, ¿no? Y la mentalidad es algo que nos ayuda a ir manejando todos los estados anímicos por los que cruzamos cuando estamos emprendiendo. Por si no nos pagaron una factura, por si tenemos que pagar 8 más, por si ya nos renunció el único trabajador que tenemos, o por si necesito contratar 7 más. Pero la mentalidad de un emprendedor se resume en esta oración que les pongo aquí, ¿no? Un emprendedor inteligente, que sabe qué es lo que necesita hacer para que su empresa o su proyecto funcione. Si no sabe, pregunta, y si no puede, pide ayuda. Esto les va a ahorrar cierres innecesarios, les va a ahorrar y la inversión de recursos innecesarios. Es bien y bien importante, ¿vale? Pero, pues a veces sucede, ¿no? Y cuando esto sucede, en México los llamamos los quitarrisas, ¿no? Cuando nosotros emprendemos, pues todo es felicidad, tenemos
toda la pasión, la motivación, tenemos el enfoque, tenemos el objetivo, empezamos a juntar piezas, empezamos a crear algún prototipo, empezar a hacer algunos bocetos ahí de lo que puede ser nuestra solución, nuestra propuesta al mercado, producto o servicio, y de repente sucede lo que les digo que en México llamamos los quitarrisas. Hay, según esta compañía que se llama CV Insights, que es una filial de una página que se llama Crunchbase, que es un motor de inteligencia artificial que está reuniendo constantemente información acerca de startups en todo el mundo, hizo un análisis en el 2019 con 101 startups, identificó las 20 razones principales por qué las startups fallan. La primera es que las startups crean un producto que nadie necesita, ¿ok? Después, las startups se quedan sin dinero. Y ese es uno de los temas centrales de los que les vamos a platicar hoy. Después, no tener el equipo adecuado. Después, que la competencia los supere en cuanto a costos, en cuanto a precios, en cuanto a la calidad de la operación, en cuanto al tipo de solución que se está proponiendo. Los precios y la estructura de costos es bien importante. Crear un producto que sea usable, que sea utilizable, que sea funcional, que sea confiable, pero que también tenga un diseño que la gente quiera usar, ¿no? Si ustedes diseñan un dispositivo que se ve todo feo ahí y no es atractivo visualmente, que no se entiende visualmente cómo se va a utilizar, bueno, pues muchas veces las personas deciden mejor no optar por sus productos y servicios. Recuerden o los que vivieron el nacimiento de los reproductores MP3 en el mercado, me acuerdo perfectamente que un socio que tuve en aquel entonces se compró un reproductor de este tamaño de la marca Dell y era espantoso. Y yo tenía mi iPod. Bueno, era la sensación, ¿no? Conseguí que mi hermana, que vivía en los Estados Unidos, me llevara uno a México, y cuando hacía sesiones de generación de ideas con clientes, workshops, pues era la sensación, ¿no? Entonces, la calidad del diseño también es importante. Crear productos y servicios sin un modelo de negocio es un error garrafal que muchos cometemos, ¿no? Es decir, creamos un producto, pero no sabemos cómo lo vamos a vender, qué actividades necesitamos desarrollar para venderlo, cómo estas actividades van a generar ingresos para mi compañía, cuáles son las relaciones que tengo que construir, cuáles son los canales que tengo que cultivar para llevar mi producto al mercado. Es decir, no tener un modelo de negocio puede hacer que falle muy rápido nuestro proyecto. Marketing, un marketing que no está alineado con mi propósito, que no es claro, que no es sencillo, que consume demasiados recursos. Por ejemplo, pensar que tengo que contratar espectaculares o billboards en las carreteras de España, o que tengo que contratar tiempo aire en televisión o en radio, es lo necesario para lanzar mi producto. Es decir, hay que hacer una mezcla, pero hay que evaluarla muy, muy bien, ¿no? Y en fin, hay muchas otras razones por las cuales una startup falla, ¿no? Es productos que no están listos para ser lanzados en el mercado, la pérdida de foco, poca armonía en el equipo, no darme cuenta en el momento en el que tengo que cambiar de solución, que tengo que pivotarla, falta de pasión. Y aquí está toda la lista, ¿no? Es bien importante que se pueda tomar esto en cuenta. Sin embargo, cuando estaba preparando esta presentación me di cuenta de algo. En el ciclo de la startup, nosotros identificamos 6 diferentes etapas, ¿no? Y estas son las etapas en las que se basa la formación que Unlimited les ofrece el día de hoy en relación a consejos prácticos para conseguir financiamiento. La primera etapa es cuando apenas estoy teniendo una idea, ¿no? Esta es la fase preoperativa, la fase en la que estoy sembrando la semilla. Después viene la fase de lanzamiento. Después una fase de ajustes en donde la llamamos startup. Después un crecimiento un poco más acelerado donde las llamamos scale-up. Y después la parte de madurez, ¿no? Ahí se queda la formación. Sin embargo, en la época o en el momento, la etapa de madurez, tenemos que ver la manera de reinventarnos. Entonces, básicamente sería volver a la primera fase, que es de la fase semilla, ¿vale?
Entonces, si juntamos la información que les acabo de presentar acerca de las 20 razones más importantes por qué una startup falla, junto con estas 5 fases, podemos identificar que en la fase de prelanzamiento, la fase preoperativa o de semilla, encontramos 7 de las 10 primeras razones. Es decir, si yo no hago la tarea, si no hago los deberes, en esta fase en donde estoy empezando solamente a plasmar mi idea o mi prototipo de lo que puede ser una solución, voy a fallar. Si no detecto la necesidad, si no detecto el problema, si no puedo identificar quién es el que tiene el problema, si empiezo a gastar dinero antes de identificar el problema, en México es muy común que la gente diga, voy a emprender. ¿Qué es lo primero que hacen? Rentan una oficina, compran los muebles de la oficina y contratan a una secretaria. ¿Y qué es lo que vas a vender? No sé, pero ya tengo la oficina. Entonces empiezan a gastar desde el día 1. ¿Vale? Si yo me muevo a la siguiente etapa, a la etapa de lanzamiento y a la etapa de startup, scale-up y madurez, me doy cuenta que las 10 principales razones de por qué una startup cierra están de alguna manera incluidas en cada una de las etapas. Es decir, si no estoy comprobando que mi modelo de negocio funciona, si no administro bien todos mis recursos, si no hago bien mis presupuestos, si no monitoreo a mi competencia, no sé si puedan ver la penúltima razón por la cual una empresa falla es ignorar a los clientes. Si no estoy escuchando a mis clientes, a mis consumidores, a mis usuarios, ya tengo por lo menos ahí un 14% de probabilidad de que vaya a fallar por no escucharlos. Pero lo que implica no escucharlos quiere decir que no voy a tener un producto que sea amigable con mis usuarios, no voy a tener bien identificada una necesidad de mercado, voy a estar invirtiendo más recursos de los necesarios en marketing porque no voy a estar generando los ingresos que necesito generar, ¿vale? Entonces es bien importante que podamos entender que todas estas actividades y todas estas razones por las cuales una startup falla eh, se traducen en actividades puntuales en cada una de estas etapas, ¿vale? Y esto quiere decir que a medida que evoluciona mi proyecto, voy a ir haciendo diferente asignación de los recursos para cumplir con los objetivos de cada una de las etapas. Es decir, yo no puedo pretender gestionar o administrar una empresa o un proyecto de emprendimiento como si fuera una corporación ya madura, cuando ni siquiera tengo comprobado el nicho de mercado al que me quiero dedicar, ¿vale? Entonces, la siguiente fase habla un poco acerca de la gestión, de lo que es la evolución con los recursos. Y son 2 temas que no están separados. Están completamente juntos y hay que verlos como uno solo, ¿vale? Entonces, ¿a qué me refiero cuando hablamos acerca de recursos? Bien, recursos técnicos, ¿ok? Tengo las computadoras, los ordenadores, perdón, tengo los servidores, los tecnológicos, tengo la programación, materiales, tengo las materias primas, tengo los proveedores asegurados, tengo la calidad de los proveedores asegurados, luego recursos económicos, ¿cuánto dinero tengo en la bolsa? ¿Cuánto dinero tengo en el banco? Recursos financieros, es decir, ¿de dónde me voy a financiar? Tengo capacidad como persona física o como compañía de obtener créditos, soy sujeto de crédito, conozco o tengo redes de negocios que me puedan dar acceso a financiación. Finalmente, los recursos humanos. Bueno, todo esto cuesta dinero. Simplemente la manera en la que estos recursos ocupan digamos, un porcentaje del dinero que ustedes tienen a lo largo de sus etapas es completamente diferente. Y crea un fenómeno que se llama cash burn, ¿no? El dinero que quemamos. Es muy fácil de obtener. El balance inicial de mi cuenta, es decir, hoy acabo de salir de mi oficina trabajando a cuenta de terceros y digo, voy a emprender. ¿Cuánto tengo en el banco? Vamos a poner que tenemos 11,000 euros. Y yo hago la programación de mis gastos, ¿no? De aquí a 3 meses. Y digo, bueno, en los próximos 3 meses voy a invertir en esto, voy a tener estos gastos, etcétera, etcétera. Entonces, hago la resta del balance inicial y el balance final y lo divido entre el número de meses del periodo que yo me esté proponiendo, ¿no? Mi periodo objetivo. Entonces, me voy a dar cuenta que mi cash burn es de 2,667 euros. Quiere decir
que yo para los próximos 3 meses necesito cada mes 2.667 euros para poder vivir sin un solo euro de ingreso, ¿vale? Y así tengo que ir haciendo mis presupuestos hasta el momento en el que yo empiece a tener ingresos por ventas y vea el momento en el que las ventas suban y mis necesidades de capital se encuentren. Ese momento lo llamamos el punto de equilibrio, ¿ok? Pero hay que hacer el presupuesto. La administración de este presupuesto, de los 2.667 euros hipotéticos que les estoy platicando, depende completamente del CEO o del fundador. ¿Vale? Y es obligación del CEO o del fundador, primero, asegurar la existencia de esos recursos. Segundo, asegurar la correcta asignación de los recursos para cumplir con los hitos o con los objetivos de cada una de las etapas del proyecto de emprendimiento, ¿no? Entonces, estas son cosas que les platicamos en la formación, ¿no? Como les decía, se llama Consejos Prácticos para Startups de Impacto en Búsqueda de Financiación. Y para cada una de las etapas de la startup hay un módulo. Entonces, aquí, bueno, los invitaríamos, ya después les compartimos el URL para que puedan hacer un assessment. Y de acuerdo a las respuestas que ustedes den, les recomiendo que sean lo más acertadas o lo más cercanas a la realidad posible, porque cada una de las etapas tiene su propia formación. Este es un material que hemos curado y personalizado a la etapa en la que se encuentra hoy su proyecto, ¿vale? Entonces, haciendo el assessment van a poder definir si se encuentran en una etapa preoperativa o de semilla, en una etapa de lanzamiento, en una etapa de startup, de scale-up o de madurez, ¿vale? Y se van a dar cuenta que a lo largo de cada una de estas etapas van a encontrar diferentes fuentes de financiación. Las públicas, todo lo que viene de recursos de organismos públicos o de ayuntamientos o incluso de la Comunidad Europea, fuentes privadas, pero también nunca se olviden que la principal fuente de financiamiento, de aquí al menos a que empiecen a crecer hasta la etapa scale-up, deben de ser sus propias ventas. En la medida que ustedes puedan comprobar que sus propias ventas son y pueden ser una de las fuentes de financiación, mayor va a ser la credibilidad que van a mostrar de cara a futuros inversionistas y va a ser más fácil poder lograr la captación de estos recursos que tanto necesitamos en cada una de las 5 etapas, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco acerca de las diferentes fuentes de financiación, ¿no? Antes, les recomiendo esto, no busquen financiamiento sin antes recibir esta información, ¿ok? Otra de las obligaciones del CEO, del fundador, es informarse y formarse acerca de las cosas que no conoce. Ya después verá a quién las delega, ¿no? Pero les recomendamos muchísimo entrar en esta formación y en estos paquetes de información, porque les van a abrir mucho los ojos de a quién dirigirse, cómo dirigirse, cuándo dirigirse, porque no es lo mismo ir con un capital privado de riesgo que ir con un business angel, por ejemplo, a una plataforma de crowdfunding como Kickstarter, ¿no? Cuidado con el unicornio. Los unicornios no existen, ¿no? Se ha definido a los unicornios como compañías que tienen una evaluación arriba del $1 billón, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Pero tengan mucho cuidado con esto de los unicornios. Me parece que es una percepción errónea de lo que debe ser la financiación. Y aprovecho el momento para aclarar que la valuación no es lo mismo que el valor que tenga su compañía. El valor se remite a lo que ustedes hoy o en un futuro cercano pueden generar como valor de compañía, y la valuación es lo que el mercado de valores dice que vale, ¿no? Y esto trasciende completamente las medidas y métricas económicas de lo que es una startup, ¿no? Hay muchas otras variables en riesgo. Entonces, tengan mucho cuidado con el unicornio. No debería de ser su objetivo de financiación por una sencilla razón. Hoy no tienen las credenciales, ¿vale? Si están en una etapa apenas de idea, en una fase semilla, hoy no tienen las credenciales. Digamos que tendría que pasar al menos unos 7 años para que tengan el tamaño de operación a nivel global, como para que puedan ser interesantes para un fondo de capital que esté dispuesto a darles una valoración arriba de $1 billón, o que sean dueños de una patente
muy importante, ¿vale? Pero me parece que todavía está lejos. Esta historia del unicornio es una historia emocionante, inspiradora. Recuerden a los Ubers, a los Airbnbs, a Google, a Amazon, a Jeff Bezos, etcétera, etcétera. Pero es una historia incompleta y engañosa. Hay que hacer la tarea primero, ¿vale? Me gusta mucho esta analogía. Si ustedes quieren llegar a la punta de la montaña, tienen que pensar primero en la piedra que tienen enfrente. Si se tropiezan con la primera piedra, es muy difícil que puedan llegar a la cima, ¿vale? Entonces, lo que nosotros les estamos ofreciendo a través de esta formación y esta breve charla el día de hoy es cómo empezar por la primera piedra, ¿vale? Y les pongo este ejemplo que encontré en Instagram, es HP. Hoy es uno de los impulsores de impresión 3D en el mundo. Empezó con $538, ¿vale? Threadless, que es una marca de camisetas que después se le vendió a Heinz, pues empezó nada más con $1,000. Dell Computers empezó con $1,000. Spanx es un emprendimiento bien interesante porque es una mujer que desarrolló fajas, obviamente para mujeres, en base a un filamento, una fibra que se llama elastano. Empezó con $5,000 y hoy su empresa vale $3,000 billones, ¿vale? Y así son varios los ejemplos que les pongo, ¿no? Entonces hay unas que empezaron con menos dinero que otras, pero todas empezaron por algún lado, ¿no? Y no todas tuvieron la valoración que les comento del unicornio, ¿no? Del $1,000,000,000. Entonces, volviendo al ciclo de la startup, hay fuentes privadas, ¿no? Si nos vamos a la fase semilla, pues pongo aquí la hucha, en México le llamamos el cochinito, pues porque la principal fuente de financiación en este momento son nuestros ahorros, y a veces ni siquiera tenemos los ahorros, ¿no? Ahorita dejo del lado izquierdo las incubadoras y las aceleradoras, ahorita hago la aclaración, pero la principal fuente de financiación pues son nuestros recursos, ¿vale? Ya una vez que tenemos un prototipo y empezamos a ver la manera de lanzarlo, el siguiente recurso pues son lo que en inglés se conoce como los friend, family and fools, ¿no? Los familiares, amigos y los tontos. Esta es gente que de manera muy cercana y muy temprana cree en nuestro proyecto. Yo lo hice con mi papá, iba a lanzar una revista junto con mi hermana, hicimos el presupuesto, le dijimos, papá, queremos lanzar esta revista, va a ser la leche y increíble. Error, que nunca cotizamos cuál era la impresión del primer prototipo y en ese momento nos quemamos el 60% del presupuesto inicial del lanzamiento. A los 2 meses nos quedamos sin dinero, cerrar la startup. Pero otro de los errores que cometimos fue que nunca dejamos en claro la relación que íbamos a tener con nuestro papá en ese momento. Sí lo habíamos dejado en una constitución, sin embargo, a nivel administrativo, nunca establecimos quién iba a ser el jefe, quién iba a coordinar toda la acción editorial, quién iba a coordinar toda la cuestión de pagos a proveedores, etcétera, etcétera. Y pues al final, pues esto terminó en un par de semanas de algunas discusiones. Seguimos siendo una familia feliz, nos queremos mucho, pero se los comento porque son cosas que ustedes tienen que ver en el mundo de emprendimiento en el que estén, que si acuden a este tipo de fuente de financiación, deben de dejarlo lo más claro y lo más formalizado posible. Sin embargo, también para crear prototipos está, por ejemplo, el crowdfunding, que está Kickstarter, está Indiegogo o GoFundMe, son una de las 3 más famosas a nivel mundial y aquí en España, que les puede ayudar a conseguir recursos precisamente para crear su prototipo o el producto mínimo viable. Más adelante, en una fase de startup, están los business angels. Estas son figuras, por ejemplo, corporativas o figuras privadas, por ejemplo, como en mi caso, en el que decidimos, dadas las condiciones de un proyecto que están haciendo, que nos queremos sumar. Entonces, esto es que otorgamos nuestro tiempo, nuestro conocimiento, nuestra experiencia y en algunas ocasiones nuestra red de contactos, ya sea para poder colocar un producto en anaqueles en una tienda de autoservicio o para poder incluir a algún socio, acceder a diferentes tipos de tecnologías, etcétera, etcétera. Si nos seguimos moviendo en la gráfica de las fases de la startup, nos encontramos con la scale-up y aquí empezamos, como ya tenemos algo probado en el mercado y se supone que hemos hecho los deberes para ir optimizando nuestro modelo de negocio, nuestra operación. En el momento de scale-up nos empezamos a volver mucho más interesantes para una figura que se llama Family Offices.
En el 2015, seguramente ustedes conozcan la empresa Globo, para poder ellos expandir sus operaciones hacia el interior de la Comunidad Europea, emitieron una nueva serie de acciones y una de las familias que invirtió en Globo, la familia Rojés, los apoyó con 1.5 millones de euros y con esto lograron extenderse ya a toda Europa, ¿no? Y es una empresa que continúa escalando. Me parece que el momento en el que vivimos ahorita han tenido que optimizar y han tenido que eficientar muchísimo su operación, pero han logrado adaptarse y han logrado acaparar muchos otros servicios, contando ya con la confianza de muchos de sus usuarios en fases previas. Después, en la parte de madurez, ya nos empezamos a topar con las grandes ligas, ¿no? Por ejemplo, aquí está BlackRock, que es uno de los fondos que ha invertido en Apple, está Alphabet, y ya más adelante ya nos encontramos con las empresas públicas, con las grandes emisoras y los emisores autorizados en bolsas de valores, como Goldman Sachs, como Merrill Lynch, como UBS, que aquí son emisiones de deuda, se emiten acciones, ya son series, las series de inversión o de captación de fondos se dividen o se nombran por letras del abecedario, la A, la B, la C. Ya cuando llegamos a Goldman Sachs o a Merrill Lynch ya estamos hablando de series F, G, hasta la O, hasta la Z, etcétera, etcétera. Y son diferentes instrumentos, ¿no? Aquí es en donde, y estos son el tipo de emisores autorizados que invierten hasta o dan la valoración de $1 billón. Como fuentes públicas tenemos ministerios, órganos de gobierno, tenemos premios, por ejemplo, hay un premio ahorita que se llama Santander X, que está enfocado también en proyectos de impacto social, enfocados a mujeres, a la educación, a la salud, etcétera, etcétera. Se recomiendo que se metan a la página. Tenemos organismos internacionales como la Comisión Europea, el Fondo Interamericano de Desarrollo. Y en cada una de las comunidades autónomas tenemos también diferentes convocatorias en muchísimos diferentes sectores. Tenemos agricultura, tenemos viticultura, tenemos salud, tenemos educación, en fin, tenemos muchísimos recursos a los que podemos acceder como fuentes públicas de financiación, ¿no? Por mi parte es todo. Sé que seguramente tienen preguntas. Aprovecho para darle la bienvenida a Manuel y para que ahora sí nos bombardeen todos con sus preguntas para tratar de poderles dar alguna respuesta, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Pues quien quiera hacer preguntas. Sí, hola a los dos. De nuevo, de momento no estamos teniendo mucho ánimo a la hora de hacer preguntas, pero como os hemos dicho, a través del apartado de preguntas os animamos a que los hagáis. Vale. Quizás si podemos... Dime. Comento yo alguna cosa de las que ha dicho Gabriel, igual si queréis. Eso es, quizás podéis empezar. Perfecto. Eso es. Vale. Pues no, ahí hay una cosa de todas las que ha dicho Gabriel, me ha gustado mucho la charla, y hay una cosa más en la financiación con la que no contamos y es una de las más importantes y de las más caras. Y es que antes de esos ahorros, de esos $500 con los que empezó HP, o has dicho, me parece, sí, está el tiempo de los fundadores. Es carísimo, ¿vale? El tiempo es lo más caro y tienes que saber gestionarlo, pero el tiempo tuyo puede ser gratuito en los inicios. Y muchos de los emprendedores, cuando tienen esa idea, son en tiempos libres, en fines de semana, en horas no remuneradas. Y cuidado con ese valor de convertir esa idea que lleva rondándote una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, y dices, me voy a poner con ello. Cuando empiezas a dedicarle tiempo de verdad, a no solo la misma idea recurrente y ni avanzas ni la dejas ir, sino que esa idea dices, vale, me voy a centrar en ella, voy a ponerme a escribir, voy a hacer ese Excel, voy a hacer ese plan de negocio, voy a hacer ese plan tecnológico, voy a convertir en un plan
esa idea recurrente, ese PDF, lo voy a ejecutar en estos plazos y a ver qué pasa, y empiezas a dedicarle tiempo a esa ejecución en esos plazos del mes que viene a ver si llego hasta aquí. Dentro de 2 meses a ver si llego hasta allí. Ahí no hace falta dinero. Puedes todavía estar en tu trabajo. Y os lo digo por experiencia, porque estuvimos así, Chema y yo, mi socio ingeniero de telecomunicaciones, él estaba haciendo su tesis doctoral, estábamos haciendo investigación en Machine Learning para cardiología y lo que hicimos fue poner tiempo, dedicar tiempo a ir ejecutando, en esa ejecución a aprender lo que funciona y lo que no, y es importantísimo porque la idea, mucha gente tiene ideas y últimamente me están viniendo muchísimos amigos con ideas y la recomendación que les doy es ponte a hacerlo. Si de verdad crees que hay un mercado y esa imagen que nos hemos dado de realmente lo que tu idea no hay un mercado detrás y es por lo que mueren muchas startups, llama a esos que en teoría son tus clientes y pregúntales cómo lo hacen, si crees que tú mejoras ese proceso. Eso es gratis, es una llamada una tarde. Tengo un amigo oftalmólogo que lleva toda la semana llamando a ópticas y preguntándoles cómo lo hacen porque tiene una idea. Tecnológicamente es muy difícil de desarrollar esa idea, pero primero valida que existe ese mercado, primero valida que sabes hacerlo, que tienes la experiencia para hacerlo y que tienes en el equipo a las personas que van a ser necesarias para ejecutar todo eso. Entonces, yo añadiría el tiempo. Eso es, y yo creo que mencionaste algo bien importante. Y sabes qué? Que yo desde que te conozco, Manuel, te lo reconozco que eres una persona sumamente abierta, uno a escuchar y otra a aprender. Cuando no sabes, preguntas y lo reconoces abiertamente y me parece que eso es lo que te ha llevado hasta donde has llegado ahorita, ¿no? Y eso es algo que yo también siempre busco en los equipos. Cuando la gente hace preguntas, no tiene miedo a hacer preguntas tontas. Y prefiere aprender más que demostrar de lo que es capaz, me parece que es una vía automática para el éxito, ¿no? Pero sí, a ver, hay algunas preguntas aquí. Sí, ¿queréis que os las vaya leyendo? Sí. Sí, fenomenal. Una de las preguntas dice, me encantó la charla. ¿Qué pasa cuando tus ventas ya hacen que se mantenga la empresa, pero aún no hay dinero para sueldos ni para los CEOs? ¿Es conveniente pedir financiación? Saludos desde México. Tienes una paisana por aquí, Gabriel. Hola. Manuel, ¿qué pasa? O sea, eso es muy bueno porque realmente estás validando el mercado. Entonces, que haya ventas desde etapas iniciales, yo creo que lo que valida es que hay un interés y que alguien está dispuesto a pagar un euro por ello, ¿no? Y alguien que paga, aunque sea 1 euro, vale más que 10 gratuitos. Luego hay un montón de modelos de startups que consisten en hacer una base de datos muy grandes y luego materializar en un revenue, ¿no? En una forma de renta. Cuando estás validando un mercado con más o menos competidores, lo suyo es hacer tu mínimo producto viable, tener tu PDF, convertirlo en algo que alguien esté dispuesto a pagar por ello y empezar a testear, ¿no? Y aprender e ir mejorándolo. Ahí la duda es, ¿tú quieres crear un proyecto deficitario porque quieres acelerar, ¿vale? Quieres crecer y hacer que más personas se sumen al proyecto y, por lo tanto, si no son fundadores, no están dispuestos a hacerlo por amor al arte. Muchas veces hay alguna ocasión que sí, que hay gente dispuesta a ayudar de forma gratuita, pero si empiezas a necesitar materia gris y personas pensando a tu lado y si son mejores que tú, mejor, tienes que tener una forma de financiar porque luego tenemos gastos, tenemos que vivir, tenemos que tener una seguridad y todo lo que necesita cualquier persona para desarrollarse, que es necesidades básicas cubiertas. Entonces, en ese momento es cuando tienes que decidir son matices muy finos, mes a mes, en los que decides cuándo tiene que entrar la siguiente persona a ayudarte y en qué. Entonces, yo ahí lo que diría es, tú empiezas a hacer prácticamente todas las tareas y por eso los emprendedores y los fundadores se consideran como patas negras joder, si ha estado en el barro y lo ha hecho todo, lo ha tenido que hacer todo. Entonces, vas aprendiendo y cuando ya no das abasto en una de las tareas, buscas a una persona que sepa hacer eso mejor que tú. Tú ya has aprendido lo que hace falta hacer, no te dan las horas y buscas a un compañero que te ayude con ello, ¿vale? Y dependiendo de los recursos que tengas y de la financiación que puedas obtener con las vías que ha hablado Gabriel, y nosotros las hemos probado todas, financiación pública, financiación privada, Business Angel, hemos hecho todo.
consigues convencer a alguien de que ese dinero, entidad pública o entidad privada, ese dinero lo necesitas para contratar a esta persona y ejecutar los siguientes 6 meses de ese plan, ¿no? Entonces, eso que hiciste el primer día, cuando solo tenías tiempo y hiciste un plan, lo vuelves a hacer para los siguientes 6 meses, el siguiente año, porque cuanto a los inicios de un proyecto yo creo que hay que pensar en corto. 3 meses, 6 meses como mucho, porque luego tiene que haber la visión a largo plazo y si puedes hacerlo a 3 años, todo mejor. sí. Si puedes hacerlo a 3 años y nosotros tenemos un business plan a 3 y a 5 años, pero la realidad es que el que más se ajusta a la realidad son el de a 3 meses en los inicios de un proyecto, ¿vale? Entonces, yo en esa fase es cuando me empezaría a pensar, esto sé cómo se hace, sé que funciona, lo he hecho varias veces, contrato a alguien para hacerlo. Y eso puede ser desde vender, o sea, yo soy cardiólogo, soy el CEO de Eindhoven, pero soy un cardiólogo, yo no era un vendedor, sí. pero aprendí cuál era la propuesta de valor que ofrecíamos. Nosotros ofrecemos cardiología a través somos el primer e-commerce de cardiología, se puede meter alguien en nuestra web de Eindhoven y en 2 minutos compra un estudio cardíaco a domicilio y lo enviamos a toda Europa y te diagnosticamos el corazón. Hay un foco en gente que practica deporte y hay otra parte que es dar estos diagnósticos a hospitales y darle estos diagnósticos a empresas de monitorización cardíaca, ¿no? Y desarrollamos tecnología que es la inteligencia artificial, que es la que automatiza todo el proceso y hace el proyecto muy escalable, ¿no? Pero el resumen es, conocía la actividad porque era cardiólogo, no sabía cómo se vendía y lo que empezamos fue, y fue un consejo de mi socio es Íñigo Juantegui, que fue fundador de la Nevera Roja, que a algunos os sonará, es lo que ahora es Just Eat, similar a Just Eat, la vendió por muchos millones de euros, y OnTrack, otra startup referente en Europa, y el consejo cuando empezamos fue, los fundadores tienen que ir a vender, porque en ese problema que ha puesto Gabriel en su presentación de que no había una necesidad de mercado real, que es la primera causa por la que mueren las startups, la única forma de saber si hay un mercado es intentar ir a vender lo que ofrezcas, tu producto o tu servicio, tan cutre como sea, de la forma más sencilla, por email. O sea, las primeras ventas las haces por email, no las haces con una web de un e-commerce, no las haces con una red. Son un sistema en el que vas entendiendo por lo que las personas están dispuestas a pagar. Y luego, una vez ya no das abasto y necesitas alguien de ventas o 2 de ventas, que muchos recomiendan que cuando contrates a alguien de ventas no sea 1, sino sean 2, para poder comparar quién funciona y quién no, ya sabes más o menos dónde tiene que ir esa persona y qué es lo que funciona, cuál es la vertical en la que crees que puedes hacerlo, lo que has hecho 2, 3 veces, lo que puedes hacer 10 veces en un año, 20 veces en un año, depende si es un B2B o un B2C, tu modelo de negocio. Eso es. Y aquí a mí me gustaría redondear esto con la idea de que el mejor vendedor de una startup es el fundador de la startup. Hay una diferencia entre ser CEO y ser fundador. El fundador es el que echa a andar todo con su pasión, su motivación, su imaginación, etcétera, etcétera. Ya después el CEO se encargará de la administración y administración de todos los recursos. Es un poco una función diferente, pero el mejor vendedor de esto me parece que es el fundador, ¿no? Es el que tuvo el sueño. En ocasiones se junta CEO y fundador, pero aquí el mejor vendedor es la persona que está a la cabeza y por eso conoce el script, el guión de ventas mejor que nadie, ¿no? Lo que pasa es que de que es fundada la startup a una etapa de madurez, pues el rol del fundador o del CEO va creciendo y sus foros empiezan ampliando, ¿no? Antes haces ventas 1 a 1 y después te conviertes en un canal más de relaciones públicas con círculos muy específicos, lograr relaciones institucionales, etcétera, etcétera, que son buenas conseguirlas y cultivarlas desde un inicio, porque en la medida que ustedes cultiven su propia comunidad y ecosistema, pues esto les va a ayudar a allanar el camino, ¿no? Es bien importante. Y segundo, cuidado con presentar planes de inversión que lo que están buscando es para que les paguen su estilo de vida. Tengan mucho cuidado con esto porque inmediatamente van a espantar a sus inversionistas, ¿no? Esto es como estar en una noche de ligoteo en un bar y ver a la víctima de lejos y llegar con ojos de te voy a robar un beso porque la van a sacar, corriendo inmediatamente, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con presentar planes de inversión en donde se muestre que es para pagarle su estilo de vida como CEOs, ¿no? El CEO me parece que es un título que se gana después de muchos años.
pero bueno, pues alguien se tiene que echar la culpa, ¿no? Y ser la cara del líder de la empresa. Entonces, solamente tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Y ahí de lo que has comentado, Gabriel, hay una cosa muy importante de por qué los fundadores, y eso no lo sabía al principio, eso lo he aprendido en estos 2 años, hemos cumplido 2 años la semana pasada de vida. Se supone que las startups que mueren son en los primeros 2 años, así que Eso es. respiramos tranquilos, no deberíamos morir en teoría, pero os iba a contar por qué el fundador es o debería ser el mejor vendedor. El matiz ahí es que ese fundador tiene que haber hecho la reflexión de cuál es mi propuesta de valor. Y los que no estén acostumbrados con lo que es la propuesta de valor, buscar en Google, buscar en YouTube cómo definirla, ¿vale? Yo creo que la mayoría de los que estáis aquí sabéis de qué estoy hablando. Muchas veces cuando uno tiene una idea o empieza a ejecutar, se enamora del producto, se enamora de lo que está haciendo, de qué chulo estamos automatizando los diagnósticos de las arritmias cardíacas que afectan a millones de personas en el mundo. Lo hacemos con inteligencia artificial, qué proyecto más bonito y se nos empiezan a enganchar ingenieros y gente buenísima, gente muy válida, estamos trayendo muchísimo talento justamente por eso, porque es muy bonito lo que hacemos, ¿no? Esa es la parte tecnológica y hay gente que se engancha solo a ese producto que estás o ese servicio que estás creando. Luego hay una parte que es la misión, que dices, vale, lo hago con este objetivo y por eso muchos de los que estamos aquí sentados es ese impacto que yo puedo tener en el mundo y esos proyectos de impacto social pueden atraer mucha financiación y pueden atraer a mucho talento, a mucha gente que quiere de verdad, la gente brillante quiere cambiar el mundo y nosotros estamos pudiendo firmar colaboraciones con la Universidad de Stanford y nos manda, una de las mejores universidades del mundo nos manda estudiantes, la Universidad Politécnica de Madrid, o sea, atraer a gente muy válida que al final son esos, las ideas no tienen empresas, son personas las que tienen esas ideas y las que hacen avanzar el proyecto. Entonces, ¿por qué os digo? Y luego Business Angel como Iker Casillas, que ha sido inversor ahora nuestro recientemente, y hemos salido en todos los periódicos, lo mismo. Iker Casillas invierte en Eindhoven por el proyecto, por lo que hay detrás, por el objetivo común que tenemos de hacer algo grande, ¿no? Y la propuesta de valor, y ese es el matiz, cuando la entiendes de verdad, que es a este cliente que yo tengo delante, o que creo que es un cliente, esta persona, usuario final, modelo B2B, corporación, lo que sea, a esta persona, ¿qué le aporto? O sea, un ejercicio de empatía de verdad y ahí encuentras tu propuesta de valores. Si me pongo en su lugar, no desde el mío que estoy enamorado de mi idea, que estoy enamorado de mi solución, si me pongo en su lugar, ¿qué creo que le puedo aportar? ¿En qué le ayudo a esta persona, a este hospital o a ese usuario que está preocupado por cómo está su corazón? O a ese médico que hace todos los días una tarea repetitiva que no quiere hacer y que una máquina hace mejor que él. Entonces, este médico le doy tiempo. ¿Tiempo para qué? Para que haga tareas en las que se realmente aporta valor y en las que una máquina no se cansa y las hace de forma repetitiva. Al hospital, ¿por qué le aporto valor? Al hospital le aporto valor porque reduzco sus costes. Y un gerente va a mirar, reducción de costes. Muy bien. Porque reduzco su lista de espera. Porque si tiene una lista de espera de 6 meses y tú por contrato le dices que lo haces en menos de 7 días, el diagnóstico, al gerente se le abren los ojos porque una de esas métricas, uno de sus KPIs, que son eso que tú tienes que poner en tu Excel cuando haces un plan, miras el suyo y el suyo es reducción de lista de espera. El suyo es reducción de costes. El suyo es... Entonces, para tener muy claro lo que vendes, tienes que ponerte enfrente de quien vaya a ser tu cliente y decir qué busca él, qué quiere él y por qué está dispuesto a pagar él. Y esa es la razón por la que el fundador, que tiene todo en la cabeza, porque se lo ha inventado él y porque lleva meses, semanas, años dándole vueltas, sabe perfectamente lo que puede aportar a ese cliente que tiene enfrente y que no conoce o sí conoce esta nueva tecnología o este nuevo servicio o este nuevo producto. Y creo que ese es el matiz por lo que Gabriel dice, el fundador tiene que vender. Porque sabe perfectamente en una reunión pararse un segundito y decir, mi propuesta de valor para ti, después de haberte escuchado tú como hospital, tú como gerente, tú como cliente, usuario final, mi propuesta de valor para ti es esta. Y la aciertas. Y luego, si has fallado, en la siguiente reunión la maduras y ya lo haces bien a la segunda, a la tercera, a la cuarta. Eso es. Y hay una figura aquí bien importante que mencionaste, porque todo es, ¿qué te doy? Más bien, ¿qué necesitas? ¿Qué te estoy dando? Y esto aplica también para el proceso de captación de inversionistas, ¿no? Cuando
si estás hablando, por ejemplo, de un familiar, en el caso de mi papá, bueno, pues él que necesitaba, pues en ese momento seguramente no necesitaba nada o ver a sus hijos ocupados y felices lanzando un emprendimiento, ¿no? Pero cuando te vas más adelante, por ejemplo, a un esquema de emprendimiento corporativo, en donde es una gran corporación que está invirtiendo en startups, pues ahí lo que ellos buscan a lo mejor es agilidad en el mercado, acceder a nuevos mercados, acceder a nuevas tecnologías, y lo que tú tienes es agilidad, lo que tienes es ideas, lo que tienes es un equipo fresco, entonces ahí hay un match. Entonces, si tú llegas, te presentas, por ejemplo, con una aseguradora, con una farmacéutica, con un banco, que está sucediendo mucho, entonces dices, oye, yo a ti te traigo una tecnología es un motor de inteligencia artificial que te detecta el tipo de transacciones y te identifico la tarjeta con la que debes de pagar para ahorrarte comisiones, tiempos de transacción, cámaras de compensación, etcétera, etcétera. El banco te va a decir, oye, está bien interesante, pero como no cabe en mi portafolio de productos y servicios, mejor invierto en ti como startup, ¿no? Entonces, una figura bien interesante, pero siempre va a estar en base a lo que le necesita tu interlocutor y lo que tú le puedes ofrecer, y lo que dice Manuel es cómo se lo expresas, porque no le puedes hablar en términos de médico cardiólogo a un contador, ¿no? A un gerente administrativo de un hospital, ¿no? Y estos pueden ser, Raquel pregunta, algunas de las dificultades encontrando financiación, pues estas son las dificultades que se pueden encontrar, ¿no? A veces es la manera en la que nosotros expresamos nuestra propuesta de valor, pues nosotros nos convertimos en la primera dificultad, ¿no? No entender a quién le estamos hablando, ser demasiado técnicos, demasiado románticos, demasiado reivindicativos, porque también sucede. Entonces, esta es una de las principales dificultades. Me parece que la segunda, y a lo mejor tú tienes más experiencia en esto, Manuel, que yo, pero es la falta de credibilidad como empresa, porque muchos te dicen, oye, bueno, ¿y cuánto has vendido? ¿No? O a ver, ¿cuáles son tus estados financieros? Y lo único que tienes entre manos es un prototipo. Y hoy, en esos estados que has comentado, los ahorros pues son tuyos y tú eliges en qué te los gastas. Las familia y amigos, si te quieren o creen en ti, van a apostar. Es bastante irracional y no te van a pedir el modelo de negocio, no te van a pedir tu tecnología, ¿no? Simplemente saben que llevas haciendo bien las cosas muchos años, les gusta y, oye, déjame estar ahí, déjame apoyarte. Los premios es una forma también de conseguir algo de financiación. Nosotros últimamente hemos conseguido bastantes premios y en una semana ganamos 60.000 euros, o sea que se puede ganar dinero con premios. Los premios son más competitivos porque no diluyen a los fundadores. Entonces, hay empresas muy buenas que se presentan, tienes que tener un proyecto bueno. Esos premios, depende de la convocatoria, la que has comentado del Santander, o sea, si están valorando impacto social, pues léete las bases de ese premio y mira si encajas con el impacto social. Si están valorando tecnología, pues mira si tú tienes tecnología suficiente como para competir. Y si no, no pierdas el tiempo. Eso que os he dicho del tiempo muy valioso. Si crees que no encajas, no lo hagas por hacer porque te va a requerir tiempo. Y luego la parte de financiación privada o pública. La financiación pública, nosotros hemos conseguido el Neotec. El Neotec es una subvención de CEDETI hasta 250.000 euros. No diluyen, no hay que devolverlo. Son 250.000 euros que te gastas en I+D. Entonces, en Neotec lo que busca es que haya tecnología detrás. Tiene que ser un proyecto de base tecnológica y alto componente innovador. Si hay tecnología y hay innovación, puedes ir a competir y lo puedes conseguir. Hay un porcentaje alto, como un 30% de las empresas que se presentan lo consiguen en Neotec. Y luego hemos ido, por ejemplo, a subvención ya europea, H2020, fase 2 de H2020, que son subvenciones mucho más grandes, de más de 1 millón, 2 millones, hasta 2,5 de subvención. Tampoco diluyen a los fundadores y ahí es llegar a la Champions League. O sea, ahí estás compitiendo contra empresas buenísimas a nivel europeo, de todos los sectores. Es muy difícil. La última convocatoria han sido más de 4.000 presentados. Nosotros hemos sido de los que han llegado a la final ante el jurado de Bruselas, que llegan menos de 200. Sí. Entonces ya estás hablando que de 4.000 solo mueren por el camino 3.800 y consiguen la subvención solo 73, ¿no? Entonces, ahí hay muchos matices y luego entidades privadas. Cuando vas a fondos, los fondos, aquí nos tenemos que dar cuenta de en qué país vivimos o en Europa en general, ¿no? Europa, los fondos arriesgan menos. Creo, desde mi punto de vista, comparado con un fondo americano. Los fondos europeos quieren un modelo de negocio, quieren ver que has validado las ventas, que has validado que hay un mercado
y que estás en una fase, depende, ¿eh? Si es seed, pues igual no has tenido tiempo a validar y son inversiones más pequeñas, pero cuando empieza a ser, cuanto más dinero necesitas, más se mira un modelo de negocio, o sea, cómo vas a rentabilizar, porque la valoración de la empresa cada vez depende más de las ventas año a año. Entonces, al principio la valoración de la empresa puede ser un poco más intangible, más el I+D, el equipo, el proyecto, el tamaño del mercado, pero según empiezas a hablar de unas cifras un poco más grandes, la valoración prácticamente viene por cuánto vendes al mes y cuánto vas a vender el año que viene. Entonces, esos fondos europeos van a mirar prácticamente eso. Fondos americanos, y si hay un alto componente de I+D, sí pueden financiar I+D puro y decir, nosotros dominamos esto, sabemos que va a haber, que el mercado existe, sabemos que va a haber una rentabilidad detrás y sí que están dispuestos a que ese dinero no vaya tanto a una cuenta de venta, sino a un... Exacto, Sequoia Capital aquí es uno de los grandes, el fondo Discovery y todos estos, y son fondos de muchísimo riesgo y normalmente vienen hechos por sociedades de inversión que incluso buscan ya la valoración de las acciones en bolsas, ¿no? Sí, o sea, yo creo que está cambiando, que Europa cada vez va a haber más fondos públicos atreviéndose al I+D, vamos a financiar el I+D y vamos a reducir ese riesgo que tienen todas las empresas para ser competitivos a nivel internacional, ¿no? Poder competir con otros estados o con otros países. Eso es. Perdonad que aparezco por aquí para leeros algunas preguntas más para que podamos avanzar, a ver si nos da tiempo a ir respondiendo. Teníamos 2 preguntas sobre crowdfunding, así que os las voy a ir leyendo. La primera es, desde el punto de vista de las plataformas de crowdfunding, pensando en, por ejemplo, Kickstarter, ¿cuál sería, a tu juicio o a vuestro juicio, las claves del éxito de una campaña? No sé si tenéis experiencia con crowdfunding. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Como quieras. A ver, rapidísimo. Yo les daría 2 puntos aquí. Uno, nuevamente, ¿qué van a ofrecer para que la gente les quiera dar un determinado paquete de inversión? La segunda, bueno, más bien son 3. La primera es, ¿qué es lo que van a ofrecer? Debe de tener un valor intrínseco. Ya sea en equity, ya sea en el prototipo, el producto de lanzamiento, es importante. La segunda, no pueden dejar a una plataforma de crowdfunding sola. Tienen que acompañarla a ustedes. A lo mejor les van a proponer un paquete de marketing digital, que van a hacer difusión, etcétera, etcétera. Ustedes tienen que ponerse a trabajar también y posiblemente duplicar o triplicar los esfuerzos para que puedan tener un buen alcance y una buena frecuencia de difusión y que lleguen a la meta. Y por último, que creo que ya se me olvidó, mejor sigue tú, Manuel, porque ya se me olvidó. O sea, yo creo que es una pregunta muy interesante. Los proyectos con impacto social pueden tener gancho en crowdfunding porque si tú de verdad muestras a esa persona que quiere invertir, que quiere apostar, aunque no te conozca por el equipo, por el proyecto, el impacto para hacer un mundo mejor, hay mucha gente dispuesta a ayudarte para que lo consigas. O sea, el impacto social se asocia a alta rentabilidad y a un montón de personas que quieren que lo consigas. Nosotros, la parte de donar latidos, por ejemplo, que la gente nos puede meter en la web y contratar el servicio y además donar latidos, la gente dona los latidos para que podamos ayudar a más personas en el futuro, ¿no? Toda esa parte social funciona para crowdfunding. Yo creo que hay 2 matices para el éxito, me parece, ¿eh? No hemos hecho, pero lo hemos explorado mucho y hemos hablado con gente que sí lo ha hecho. Los crowdfunding que mejor funcionan son los que en los primeros 2 días consiguen el 40-50% de la financiación. Y luego el resto ya va solo y consigues cerrar ese crowdfunding, ¿vale? Y para conseguir eso, tienes que haber dedicado mucho tiempo, como ha dicho Gabriel, a esa campaña interna, a tu newsletter, tus redes sociales, porque son esos afines a ti, que son amigos, pero son otros que te han conocido por redes sociales y ya te están siguiendo, y no puedes dejarlo solo a la plataforma, ¿vale? La capacidad que tienes de que el 40% entre en el primer 1 o 2 días es porque lo tienes medio apalabrado, como si dijéramos, con tus fans, como tus padres, tus amigos, ese Friends and Family que no hiciste, pues dices, lo hacemos a través de un crowdfunding y entonces eso sí puede generar el tirón suficiente como para que consigas el dinero esperado y superarlo incluso, ¿no? Y ese es el trabajo. Las personas con las que he hablado, estamos hablando de que son 2-3 meses de
gran parte del equipo, si es un equipo pequeño, dedicada a esto. Entonces, tienes que parar de hacer todo lo demás para que eso salga bien. Sí, pero Pero además es tiene una un buena opción. costo, entonces deben de incluirlo ustedes dentro de su costo de marketing. Eh, Porque si ustedes, no sé, lanzan una campaña por 100,000 euros y al final el 15% se lo va a quedar la plataforma, pues ya se quedaron con 85,000 euros y les faltan los otros 15. Entonces deben de también contemplarlo, ¿no? Otra pregunta que está muy relacionada con esto, aunque creo que ya más o menos la habéis contestado. Si creéis que es conveniente tener una comunidad grande antes de lanzar una campaña Kickstarter o de este tipo. Yo creo que sí. ¿Os veo a los Grande, dos afirmando? yo creo que por lo menos, sí, una cifra de seguidores en redes sociales con la que puedas hacer ruido. Si no, te Sí, arriesgas a que nadie te oiga. O sea, tú puedes tener un proyecto precioso, si nadie te oye, sí, no, aunque lo comuniques, no sirve de mucho. sí. Y aquí se trata de poder encontrar una comunidad que esté alineada con con tu propósito, con tu propuesta de valor. Entonces, el grupo natural, bueno, pues primero son tus empleados, tus cofundadores, socios, familiares, amigos, tontos, etcétera, etcétera, pero necesitas encontrar una manera de empezar a incrementar tu impacto y después proponer algunas dinámicas sociales para que se enriquezca toda esta comunidad. Si no, va a ser muy difícil que puedas incrementar el alcance de tu propósito, de tu sueño en muy poco tiempo, ¿no? Este, La excepción ahí sería que tengas una historia tan potente, el uh-huh, famoso storytelling, que sea noticia. O sea, si tu campaña de crowdfunding puedes convertirse en una noticia y acabar en un medio, televisión, prensa, de las que leen uh-huh. millones de personas, podría ser la excepción, pero claro, tienes que tener un proyecto pues, con un impacto tan grande en el que un periodista, tú estás enamorado, le cuentas a un periodista alguna cosa y dices, esto no es noticiable, esto no le interesa a nadie, Sí, te interesa a ti y como mucho al de producto o como mucho al de marketing, pero no le interesa a eso nadie es. más. Eso es. Sí, Dime. continúa, Gabriel. No, y aquí lo que dice Manuel es la historia que tú tengas, cómo la construyas es también muy importante porque, y retomo y conecto con la pregunta que dice aquí, que dónde encontramos a los business angels. Eh, a veces la historia es tan poderosa que los business angels van hacia ti. Y te empiezan a buscar y se empiezan a interesar o tienen curiosidad por lo que tú estás haciendo. Conocí a una persona hace 2 días que está haciendo ingeniería inversa para desarrollo de sales y de fármacos y poderse saltar toda la cadena de procedimientos de aprobación de la Comunidad Europea para poder sacar al mercado fármacos mucho más rápido. Tiene una propuesta interesantísima. Cuando lo publicó, el número de personas que vi en esa comunidad específica que pidieron estar en contacto con él para ayudarle, pues superaba los 50, ¿vale? Y aquí es acercarse para contestar la pregunta de dónde encontramos a Business Angels. Pues, por ejemplo, en LinkedIn tiene una funcionalidad que es que quieres ayudar a emprendedores, ¿no? O que estás abierto a dar consejos. LinkedIn puede ser una plataforma. Los propios foros, por ejemplo, de 500 Startups, Y Combinator, Startup Matcher, Startup Explorer, Antler en Noruega. Es decir, hay muchas organizaciones que funcionan como incubadoras o como aceleradoras que te pueden ayudar a acceder a estos business angels como mentores, como expertos, como advisors. Y yo lo único que aconsejaría aquí es no busques a un business angel bien donde en los ojos el signo de euros, ¿no? De pesos o de dólares. Es mejor que accedas a un business angel o que te acerques a un business angel buscando su conocimiento, su experiencia, sus errores, etcétera, etcétera, más que buscarlos por el dinero. Para el dinero me parece que siempre va a haber una forma, siempre va a haber recursos, siempre va a haber concursos, premios y contextos para buscar el tipo de financiación. Pero el Business Angel tiene una aportación de un valor intangible mucho mayor que solamente los recursos económicos, ¿no? 100%.
Yo eso, buscaría a alguien que ya haya emprendido, alguien del sector tuyo, o sea, alguien que realmente vea lo que haces, pueda aportar y sea una mano derecha tuya para largo plazo. Y justamente Sí. eso es lo que le va a diferenciar de un fondo o de una subvención. Es que va a haber alguien enganchado que ha puesto parte de su capital y que va a querer que lo consigas y que te va a ayudar para que lo consigas. Si tiene mucha experiencia, Ujú. si vendes SaaS, pues experiencia en SaaS, aunque no sea SaaS de cardiología y sea SaaS de otro. En lo que Pero es tú hagas, tecnológico, ¿no? sí, en lo que tú hagas, si es alguien que haya tenido experiencia y que se haya pasado el juego, como yo lo llamo, que ya lo haya hecho una, dos veces, tres veces y le haya ido bien, o una persona que aporte algo al proyecto que tú no tengas, que a veces son los fundadores, es que no tenemos a nadie que sepa hacer esto, pues buscas que ese Sí. business angel sí que sepa hacerlo. Muy bien. Continuamos con las preguntas. ¿Hay inversión de impacto para startups que no sean tech? En el mapeo que estamos haciendo nos cuesta mucho encontrarla. Bueno, Manuel, vuestra startup sí que tiene un componente de tecnología, pero quizás conoces a otros proyectos, ¿no? Y Gabriel, ¿qué opináis? ¿Solo se invierte en tecnología en el sector de impacto o hay capacidad y posibilidad para otros proyectos? No, aquí el espectro es gigantesco. Mira, yo lo primero que diría en respecto a esta respuesta es que todo emprendimiento va a enfocarse o más bien va a encaminarse a hacer integraciones tecnológicas a lo que sea que hagan. Entonces, y cada vez más los fondos o los premios, sean privados o públicos, van a estar buscando este componente tecnológico por una sencilla razón. La digitalización implica información y que todo es medible. Si es medible, es mejorable. ¿Okay? Entonces, esto es bien importante, primero. Pero hay inversión en agricultura, en medicina, hay inversión, por ejemplo, en clínicas de medicina integrativa, que nada tiene que ver, o al menos no se ha incorporado hasta ahora la tecnología como lo ha hecho Manuel, pero se está invirtiendo, ¿no? O sea, hay muchísimo, ¿no? Y la tecnología nada más, tengamos entendido que la tecnología no necesariamente significa software y fierros, ¿ok? La tecnología es una manera de hacer las cosas. O sea, técnicamente, ¿cómo vamos a hacer las cosas? La propia hidroponía, las geotecnias, son tecnologías, ¿vale? Entonces, sí se invierte en ese tipo de cosas, en producción de energía por ejemplo, desde los mares, energía eólica, como había dicho, se está invirtiendo en todo eso. Entonces, la tecnología no necesariamente tiene que ser software y fierros. ¿Vale? Yo hay un ejemplo muy bonito que es el de Adopta a un abuelo, no sé si lo conocéis, también pasó por el programa de Unlimited, su fundador Alberto Cabanes, me llevo muy bien con él, y hablaba el otro día, ellos, Adopta a un abuelo lo que hace es un programa de acompañamiento para personas mayores en las que ponían en contacto a jóvenes o personas jóvenes con personas mayores en residencia para suplir esa soledad, ¿no? Y acompañar, entonces te hacían un match. Yo creo que esta persona que le gusta el fútbol y no sé qué, no sé cuánto, se va a llevar bien con este joven que quiere dar horas de acompañamiento. Es un proyecto social, puro y duro. Quien pagaba era el que acompañaba, o sea, además de poner tu tiempo, tenías que pagar una cuota mensual para pasar tiempo con ese abuelo y para poder que el sistema funcionara. Y Alberto empezaron y están trabajando con muchísimas residencias, están creciendo muchísimo, han conseguido inversión, no eran muy tecnológicos a los inicios, era un proyecto de emprendimiento social con una clara propuesta de valor y ahora mismo tienen clientes que son grandes empresas con el coronavirus, como esos señores mayores que han quedado aislados, grandes empresas, estoy hablando de empresas del IBEX 35, les han contratado y han dicho, oye, mis empleados quieren hacer labor de voluntariado y acompañan a esos señores mayores que con el coronavirus están aislados en su casa de forma telefónica. Y están uniendo a un montón de gente de cualquier territorio de España, ¿no? Y está funcionando mucho, el pagador ya ahora es la empresa, ya no es el usuario final, sigues pudiendo hacerlo con el usuario final, o sea, un modelo B2C que hace una transición al B2B. La realidad es que ahora han contratado al CTO después de más de 2 años, 2 años y medio. Entonces, no era tecnológica, pero ahora que han validado que hay un mercado, que han validado que tiene un impacto social, que hay una propuesta de valor clara,
ahora están con un backend developer, CTO de alto nivel. Entonces, ahora lo tecnifico. Ahora hago que ese match entre voluntario y persona mayor o abuelo, como los llaman ellos, los uno. Ahora hago que la plataforma sea más fácil. Ahora hago una integración. Ahora hago un vídeo. Entonces, se va a tecnificar después, pero no, la propuesta no era tecnológica, era un modelo de ONG, en el fondo, en el que te suscribes y puedes hacer labor de voluntariado. Labor, ¿no? De voluntariado, ¿no? Y se está yendo muy bien, muy bien, chicos. Entonces, punto uno, que dice mucho a favor de Unlimited, que los que pasan por ahí aprenden cosas, o sea, que os animo a que os hagáis todo lo que os quieran contar Unlimited. Y dos, que no tienes por qué ser tecnológico, igual ni en tus orígenes ni nunca, no lo sé. Pero a veces en esa fase de escalado de la que habló Gabriel, sí entra una automatización, sí entra una digitalización, sí entra todo lo que conocemos de en vez de seguir mandando cartas, pues ahora mandamos emails, pero puede ser con tecnologías ya existentes. Entonces, un nuevo método, un nuevo metodología que no solo la tecne tiene que ser desarrollo puro tuyo, como hacemos nosotros hacemos el software de inteligencia artificial, pero hay otros que dicen, yo uso esta tecnología y esta otra, la combino y conecto a personas mayores con voluntarios que quieren participar. Muy bien, vamos a ir terminando ya. Veo que también tenemos preguntas por el chat y os preguntan más bien, ¿qué consejos darías en relación a la importancia del background y experiencia a la hora de pedir financiación? Es decir, en muchos casos el perfil técnico es muy importante. ¿Qué pasa si tienes una idea y no un perfil tecnológico para desarrollarlo? Buena pregunta, ¿verdad? Porque creo que además esto es algo que también ocurre a muchos emprendedores. Esta lleva tu nombre. Yo ahí la pregunta es, si esa tecnología es mentalidad Apple o mentalidad cualquier empresa de estas, si esa tecnología es core, o sea, lo esencial, el talismán que irradia todo tu negocio después. O sea, nuestro algoritmo de inteligencia artificial es como el buscador de Google, pero lo que busca es arritmias. Si nuestro buscador de arritmias es súper importante para tu modelo de negocio y para que te vaya bien, hazlo internamente. No se te ocurra subcontratar a consultoras que te lo hagan porque te puede salir muy mal. Entonces, si esa tecnología es esencial para conseguirlo, encuentra a tu mano derecha, a tu socio que entre un poco más tarde como inversor, que entre con el modelo que quieras, pero pon en tu proyecto las patas necesarias para poder hacerlo más o menos tú, o aprende tú. O sea, yo soy cardiólogo, pero estuve 10 años haciendo I+D con ingenieros y en el CNIC, Centro Nacional de Investigación Cardiovascular, y ahí aprendí lo que se sabe de la ingeniería. O sea, yo hablo el lenguaje, yo me leo papers de ingeniería, entonces el cofundador nuestro es un ingeniero de telecomunicaciones, pero aún así, si tú co-creas, que está muy de moda lo de co-crear, de hacerlo a la vez que alguien que sepa más que tú, pero tú también aprendes, no lo delegas del todo, te hace más capaz. Entonces, sí. El miedo ahí es, yo no soy tecnólogo, ¿cómo lo hago solo? Pues piensa en cómo aprender a hacerlo o tener a alguien igual de enchufado que tú en el proyecto que sepa hacerlo o que sepa o que pueda aprender a hacerlo con más facilidad de lo que lo vas a aprender tú si estás haciendo algo que no sabe hacer nadie. Eso es, y esto es clave, es entender en qué momento no se trata de saber qué hacer, sino conocer a quién lo va a hacer, ¿no? Y reconocer cuál es el momento de invitar a esta persona. Es bien importante. El equipo también es bien importante. Es decir, a ver, yo soy ingeniero industrial, de ninguna manera yo tenía experiencia vendiendo tequila, por ejemplo, tenía experiencia tomándomelo, pero bueno, así es como lancé una startup de tequila y hoy es el tequila uno de los más importantes en el este de Europa, ¿no? Yo no sabía hacer tequila, me enteré y me tuve que enterar para que no me vieran la cara. Y al final salió un muy buen producto, ¿no? Entonces nada más se trata de reconocer quién tiene que hacer qué y en qué momento, porque tampoco puedes hacer todo tú. ¿Vale? Pues yo creo que más o menos hemos respondido a la mayoría de las preguntas. Estamos ya un poquito más justos de tiempo porque, como sabéis, hoy tenemos una tarde de enganchar una sesión tras sesión tras sesión.
Quería daros las gracias a los dos por vuestro tiempo, por compartir conocimiento. Al final yo creo que ambos tenéis muchísima experiencia y lo que para vosotros ahora es algo obvio, pues, probablemente lo sabéis mejor que nadie, ¿no? Si os lo hubiesen contado hace unos meses, unos años, podéis ayudar mucho, ¿no? A emprendedores que están empezando, que quieren progresar con su negocio. Bueno, como habéis visto, Gabriel, casi no nos lo has contado, pero hemos preparado o has preparado en colaboración con Unlimited unos materiales para emprendedores y, como os decíamos, en función de la en la que estéis. En unos segundos vamos a compartir por el chat, o ya lo tenéis por el chat, el enlace para que podáis ir a la página web de Unlimited y hacer el test. Es una autoevaluación y nada, en función de la fase en la que estéis, dependiendo de cómo contestéis las preguntas, os podréis descargar una guía en PDF que está hecha con mucho cariño, que vais a ver cosas muy, muy, muy prácticas, con un montón de enlaces y de recursos. Así que yo creo que va a complementar muy bien todo lo que habéis estado contando hoy, que con las dos, tanto con la charla como con la guía, bueno, pues ya es un muy buen punto de partida, ¿no? Para empezar a buscar a esos inversores. Eso es. Pues muchísimas gracias. Sí, nada, también vais a ver enseguida un pop-up, por si no lo veis bien por el chat de la guía, en unos minutos. Y de verdad, muchas gracias a los dos, como decía, por vuestro tiempo, por inspirarnos, porque creo que también ver que se puede. Contaba Manuel toda su historia, ¿no? Oye, que he ido consiguiendo inversión hasta el punto de que Iker Casillas, que es una persona que todos conocemos, ha decidido apostar por mí y evidentemente es porque ha visto algo sólido, ¿no? Y Gabriel, igualmente, con toda tu experiencia. Por nosotros, por el equipo. Bueno, sí, es verdad, por el equipo, por Eindhoven. Te estamos viendo como la cabeza visible de Eindhoven, pero por todo el equipo. Y nada, muchas gracias de verdad a los dos. A todos los asistentes que estáis aquí, como sabéis, ya os digo, vamos saltando de una sesión a la otra. La próxima es ahora a las 6 y, bueno, es un panel en el que vamos a hablar de qué podemos aprender de los emprendedores para afrontar la crisis. Manuel, Gabriel, seguro que a vosotros también se os ocurren muchas cosas, ¿no? De los valores que tiene un emprendedor y que en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo a veces nos pueden ayudar. A afrontar las cosas de otra manera. Si no os habéis registrado y queréis asistir, también os vamos a dejar por algún lugar el enlace para que podáis registraros y si os habéis registrado ya, os habrá llegado el email de confirmación a vuestra bandeja de correo. Y nada, con esto nos despedimos por hoy. Muchas gracias, seguimos en contacto y nos vemos pronto. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Que esté muy bien. Manuel, hasta luego. Hasta luego, Gabriel. Chao.